Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al seminario web de hoy día el seminario web 2023-2024 del progreso pasado y futuro de las medidas de planificación familiar y el entorno o el contexto que evoluciona. Estamos muy contentos de poder ver que ha habido muchas personas que se han conectado y veo que hay representación de todo el mundo. Veo colaboradores que se están uniendo, veo colaboradores, colegas nuevos que también se están uniendo, así que estamos muy contentos y contentas de ver a todo el mundo. Voy a estar revisando unos temas de logística y de marcar cómo va a ser la logística antes de empezar con los comentarios de entradas. Mi nombre es Elsie Wolf y yo soy la asociada de los datos y de medidas de planificación familiar 2030. Voy a estar dándoles las normas y los temas de logística. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Seminario web de hoy día está permitido o tiene interpretación en francés y en español, así que por favor seleccionen su idioma de preferencia. Tenemos las instrucciones ahí abajo con un globo terráqueo para la interpretación y ahí es como van a poder ir a su canal de idioma favorito, así que por favor vayan ahora a los canales. Los chats también van a estar monitoreando y todo va a ser grabado en cada uno de los idiomas y esas grabaciones van a estar disponibles después de hoy día. Por favor, permanezcan con el micrófono silenciado durante la conversación de hoy día. Tenemos un chat muy abierto y activo, así que esperamos que la gente interactúe. Si tienen, por favor, preguntas, si quieren presentarse, como han hecho ya la mayoría, por favor, háganlo por el chat. Y si tienen alguna pregunta que quieren que se les responda, eso también lo podemos poner en la casilla de preguntas y herramientas. Vamos a estar grabando la sesión y todas las presentaciones van a estar disponibles y también después del día de hoy van a estar disponibles esas grabaciones. Luego rápidamente vamos a estar primero presentándonos de She's a Freak y luego de Planificación Familiar 2030, Adam Webster de KFF y Priya Enred y Track 20 y luego Avenir Health. Esas presentaciones van a estar primero disponibles y luego responderemos a las preguntas que que hagan durante el seminario web y luego también que sepan que no los panelistas serán los mismos presentadores. Ahora le voy a pasar la palabra a Jason Bremer, director de datos y medidas de planificación familiar del 2030. Bien, muchas gracias, Alcia. ¿Qué cantidad de participantes tenemos? Magnífico, unos 150. Incluso si quisiera contar de la cantidad de países desde los que nos están llamando, porque veo que hay muchos países de Latinoamérica, del África noroeste, África central, del Pacífico asiático. Muchas gracias. Y del sur de África, gracias a todos por unirse. Para mí cada año es un privilegio poderles dar la bienvenida a todos ustedes a mi eh, verán que este año vamos a estar hablando de progreso pasado, futuro, medidas de planificación familiar en un entorno que evoluciona. Este año estoy conectándome desde Nairobi, he estado visitando el este y el sureste de África y la semana pasada tuve una oportunidad de poder unirme a Track 20 en Kigali para monitorear la evaluación anual y para una formación. Así que ellos estuvieron trabajando en preparar las estimaciones de los indicadores de planificación familiar de los países para el 2025 y hoy día vamos a estar revisando los datos de los estimados del año pasado. Publicamos lo de diciembre, en diciembre del 2024 y habíamos planeado llevar a cabo este seminario web en enero o febrero o marzo del 2025, ¿no? Mirando el progreso del pasado, como hacemos siempre, pero nos dimos cuenta que en enero de enero a marzo fue un momento realmente caótico, un momento desestabilizante
y no vimos que fuera apropiado en ese entonces poder estar hablando acerca del de nuestro progreso, pero también nos dimos cuenta que había una cantidad de cosas tremendas que había cambiado desde el mes de enero, pero que a la vez también pensamos que es inteligente de revisar el progreso pasado que hemos hecho para poder entender qué es lo que está aconteciendo a medida que respondemos a nuestro contexto cambiante o que cambia drásticamente en el entorno de salud global. Acea mencionó hoy día y van a escuchar de Planificación Familiar 2030, de KFF, de TRED 20, acerca de sus opiniones de los datos del año pasado, pero también escucharán acerca de lo que estamos aprendiendo acerca de los impactos y cómo esos impactos han afectado los sistemas de datos. Y vamos a tratar de estar viendo esto a medida que avanzamos. Luego, este año más tuvimos el IFFP y planeamos publicar los datos del 2025 y también planeamos el enfoque de los impactos de los recortes, de la financiación, las terminaciones y cómo eso va a hacer para parar los servicios y en cuanto a los resultados. En los últimos 10 años he tenido el placer de poder trabajar en datos de planificación familiar y ha sido realmente una trayectoria increíble de 10 años de mejora, de visibilidad y sistemas de datos. Y solo el año pasado pudimos publicar las tendencias y los gastos domésticos de planificación familiar mirando a los servicios y de la materia prima y muchos componentes. Diría que la revolución de datos, y espero que continúe, pero parece ser que los vientos van en contra nuestra, pero estamos desafiando para poder determinar qué priorizar, cómo avanzar para no perder visibilidad, para no perder esos sistemas de datos. Y también hemos aprendido cómo usar lo que ya tenemos y cómo usarlo mejor. Así que habiéndoles dicho esto, les voy a pasar la palabra a mis colegas, Shiza Farid, para que ella empiece mirando los datos de este año. Shiza, le paso la palabra a usted. Gracias, Jason. Podemos pasar, por favor, a la próxima diapositiva. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Shiza Farid. Bienvenidos al seminario web. Gracias por estar aquí. Yo soy la asesora senior de analista de datos. Voy a estarles dando un resumen de los datos del 2024 y el informe de medición de ese año. Les voy a estar comentando qué es lo que está ocurriendo ahora y en cuanto a los recortes de los donantes. Próxima diapositiva, por favor. Bien, muchos de ustedes se unen a este seminario web anualmente, así que están familiarizados con este gráfico. Aquí vemos más de 20 indicadores que anualmente se reportan y a lo largo del año Track 20 trabaja con los países para poder agregar el análisis de sus datos y luego también publicar esos datos en el informe de medidas anuales. Como Jason mencionó, Track 20 la semana pasada estuvimos trabajando con los países y los medidores anuales, así que nuestro proceso realmente de lo que se trata es empezar de abajo para arriba, empezando con los países que publicaron a final de año sus datos. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que se publicó en el 2024. La publicación de este año contiene datos sobre 85 países, incluidos países de ingresos bajos y medianos que se han comprometido. El resumen, panel de datos, incluye resúmenes, un panel de datos y pueden ver aquí la visualización de países en concreto. Pueden ver aquí que en esa tabla también se puede revisar los gastos domésticos y financieros de los donantes. También se pueden comparar con los gastos domésticos. Podemos estar comparando el coste de capitales con los costes personales. También ahí pueden revisar
los datos de jóvenes y adolescentes y esos indicadores de adolescentes y de población joven. También se puede ver en el uso de planificación familiar, de actividad sexual, de estado civil, y eso se puede comparar entre dos países. Nuestra tabla de ahí también representa comparaciones regionales entre indicadores claves y ahí pueden ver el progreso entre varias regiones, y eso también tiene una comparación intrarregional donde pueden ver el progreso de cada país en específico y de las medias regionales. Rápidamente aquí tienen un ejemplo de la página de datos específicos de países con visualizaciones de datos. Y en último lugar, también pueden conseguir todos estos indicadores que reportamos anualmente también en eso se puede ver en español, francés y en inglés. Están disponibles en la página web de Planificación Familiar 2020 y Track 20. También nosotros publicamos las incertidumbres de los estimados de nuestros indicadores, lo publicamos en nuestra página web, y también, por último lugar, este año también va a haber un observatorio de nuevos datos para datos de planificación familiar en Latinoamérica y en la región del Caribe. Bien, ahora vamos a ver lo que vamos a resaltar de los datos. En las próximas diapositivas vamos a compartir los datos de las tendencias globales. Lo que queda claro de lo que acabamos de publicar hasta ahora es que el uso de anticonceptivos continúa creciendo. Las mujeres los están usando, métodos modernos más que nunca. Y en los países de medios ingresos y bajos ingresos hay más de 1.1 mil millones de mujeres que están continuando a usar esto, y 1 en 3 mujeres están usando métodos anticonceptivos. Y en este cuadro pueden ver que en el 2012 las 2.083 millones de usadores de anticonceptivos fueron calculados, y para el 2024 se ha aumentado para más de 380 millones. Esto quiere decir que más de 100 millones de mujeres que están usando estos anticonceptivos en el 2024 a comparación del 2012. La siguiente. Los 380 millones de mujeres usando anticonceptivos, y las ah, 1.47 millones de donantes se traduce a 143 millones de embarazos que no fueron planificados, y se evitaron unos 29 millones de abortos que no fueron seguros. En la última década, am, se ha logrado mantener las tasas, y esto es algo que es difícil y complejo conseguir en 27 países. A las mujeres que usan anticonceptivos modernos ha continuado a duplicarse. Hoy solo ah, ahora en Madagascar, Malawi, en Zimbabue y Uganda el crecimiento promedio en las mujeres ha aumentado desde el 2012, y de 5 países ha subido el uso de anticonceptivos a 13 países. Durante este mismo periodo también hemos tenido cambios en las mezclas de métodos. En, en el Burkina Faso fue el método más, aparte de Burkina Faso, los implantes eran los más comunes. Pero ha habido un cambio drástico ahora que se usa una mezcla, y ahora los implantes es el método más común en 12 países, y en 17 países es el segundo método que se usa más, y más de 1 en 10 personas, mujeres que usan implantes en 38 países. También ahora que han habido cortes en USAID y otros también que han sido planeados, han habido cambios en los anticonceptivos modernos, y hay nuevos métodos que le están dando opciones de usar las mujeres de optar por otras preferencias,
y ha reducido lo que son los resultados negativos que han podido ser prevenidos. Como Jason mencionó, en los reportes dependen de diferentes sistemas de datos y como HS y otros sistemas de datos. En los años que vienen, nuestra habilidad para poder procesar e identificar estos progresos am, va a cambiar. Y también es importante resaltar de que nosotros hemos podido ser resilientes cuando estamos afrontando inestabilidad durante la crisis de ébola en el 2014 y la pandemia del 2019 de COVID. Nosotros logramos salir de ahí fuertes y podemos des- continuar con la habilidad de ayudar a las personas a tomar decisiones informadas. um, y continuando con esta trayectoria, estamos comprometidos a seguir publicando los reportes de los impactos al finales de 2025 y los impactos que vamos a continuar revisando. Y ahora voy a darle la sala a Adam. Gracias a Ria y Jason. Es genial ver a tantas personas unirse a este webinar nuevamente. Mi nombre es Ara Wessler, soy directora adjunto ah, eh, de políticas de salud global y VIH. Soy parte del equipo de salud mundial y he podido rastrear lo que es el financiamiento de gobiernos a lo que es la planificación familiar por más de una década. Y quiero resaltar ahora un resumen de lo que sabemos hasta ahora y qué es lo que está sucediendo con los Estados Unidos y otros donantes y evaluar lo más posible cómo se ve a futuro. Y voy a resaltar algunas de las acciones del gobierno y cuáles son las implicaciones para el gobierno de Estados Unidos y otros donantes y cómo puede verse eso en lo que se refiere a financiamiento por parte de gobiernos. Bueno, antes de empezar con los datos, quiero mencionar brevemente desde que nosotros vemos el financiamiento de todos los miembros de ODS y TAC, lo que es financiamiento bilateral para las actividades de planificación familiar y también todos los cambios y los porcentajes de ese que da cada donante gobierno donante, las contribuciones a la UNFPA. Nosotros publicamos diciembre eh, lo que FP 2030 había registrado y aproximadamente hubo 1,47 billones que fueron donados para planificación familiar en el 2023 y eso representó un aumento de 7%, más de 100 millones. Y que fue un total de 1,37 mil millones. Y en el 2022 ha habido una caída, pero eso aún está por debajo del punto más alto que fue en el 2019. Y ahora mirándolo esto más amplio, desde el periodo de 2012, en general el financiamiento ha aumentado. Nosotros hemos rastreado que la mayoría de los financiamientos han sido bilaterales. En el 2023 el total fue 1,4 mil millones. Entonces, ahora esto muestra que la tendencia a través del tiempo de que hemos acumulado en los últimos años, podemos ver de que han habido algunos aumentos con algunas fluctuaciones que tienen más que ver con el cambio de la moneda de el dólar y estos cambios son globalmente, pero por lo general la tendencia se ha ido hacia arriba. Hubo un pequeña parte donde no hubo aumentos en en los últimos años más recientes. Ah, lo que ha sido el fondo, hubo aumentos en fondos bilaterales y hubo un pequeño bajo
en lo que son financiamientos multilaterales. Los Estados Unidos han sido quien más ha donado, seguidos por Canadá, Suecia, el Reino Unido. Pero si retiramos a los Estados Unidos y el Reino Unido de todos los totales, vemos de que otros donantes han sido bastante consistentes y aumentando su consistencia con el tiempo y han habido algunas fluctuaciones, ah, pero han habido impulsores que han aumentado con el tiempo. Ahora podemos ver de que en lo que las donaciones a Estados Unidos cubría un 40% y después los donantes fueron los Países Bajos y el Reino Unido. Estos tres países fueron los donantes que más apoyaron y cubrieron un 70% de las donaciones de gobiernos para lo que es planificación familiar. Ahora, si vamos a la otra diapositiva, podemos ver cómo se ven las tendencias si retiramos a los Estados Unidos y el Reino Unido. Si ven la línea verde en la parte superior, muestra los Estados Unidos y, y eso se quedó bastante consistente y es un total de como 600 millones. Si ven la línea de abajo, que está en un color azul, ese es el Reino Unido y como pueden ver han habido fluctuaciones por un periodo de tiempo en los años recientes y esos son totales que están por debajo de lo que estaban en el año 2022. Si nos enfocamos en la línea del medio, ahí son líneas que van subiendo en tendencia y estos han sido los donantes de que han estado aumentando en los años más recientes. Entonces, ahora vamos a ver los datos de los últimos 2 años. Desde el gobierno de Trump empezó, como ya todos sabemos, han habido una serie de acciones que han afectado a toda la cartera de salud mundial de los Estados Unidos, particularmente en lo que es planificación familiar. Y solo quiero mencionar algunas de estas acciones. La primera fue que se congeló lo que es asistencia, lo que es donaciones, financiamiento. También separó lo que era planificación familiar, programación, servicios y también lo que es entrega de apoyo. Y también ha habido una exoneración para permitir que servicios que salvan vidas continúen. También vimos que se disolucionó el USAID y la reorganización de la incorporación de elementos de USAID. Y esto lo que pueden ver es de que esto significativamente impactó a lo que puede, a lo que el impacto de los Estados Unidos y como podemos ver, KFF hizo un análisis de estas cancelaciones. Nos enfocamos en USAID y vimos de que un 85% de las asistencias que eh, incluían a planificación familiar, el primer componente más importante fue cancelado. Y en los últimos meses, el presidente ha entregado una solicitud al Congreso para lo que es el financiamiento del 2026 y explicaré un poco más en unos momentos, pero la situación de Estados Unidos es única en de que el presidente entregó una solicitud al Congreso ah, de que simplemente eliminar lo que es planificación familiar por completo para el 2026 y nos han informado de que la administración ha entregado unas solicitudes de recesiones al Congreso y eso quiere decir que se cancele los fondos que se otorgaron en años previos y esto potencialmente podría, ah, esto que fue entregado, estos fondos fueron entregados por el Congreso para actividades de planificación familiar y esto ha hecho que las acciones y decisiones que se tomen sean difíciles de hacer y esto está impactando lo que estamos haciendo. La próxima diapositiva muestra de que los Estados Unidos cubren 40% de lo que son las donaciones, lo que son por gobiernos.
Y lo que mencioné previamente, esta situación es un poco compleja. El Congreso decide sobre los niveles de financiamiento por todos los Estados Unidos. Y por una década, el Congreso de Estados Unidos ha dicho de que vamos a otorgar 600 millones para planificación familiar, y lo que indica en la ley de Estados Unidos, una vez que se ha hecho eso, la administración está supuesta a tomar ese dinero, otorgarlo para esas actividades, pero tienen varios años para hacerlo y hemos resaltado eso en esta línea, que es el dinero que se está recibiendo en el campo y lo que puede suceder en los próximos años. Y acá hay una línea adicional que muestra dónde está el dinero anualmente y lo que y está, por ejemplo, ah, lo que el dinero cómo que está saliendo. Y históricamente estos 600 millones, por ejemplo, han sido usados históricamente por un periodo de varios años. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Qué es lo que Estados Unidos está haciendo para lo que es planificación familiar? Y esto es solo una fracción de lo que se ha otorgado. Por ejemplo, los de Estados Unidos apoyan lo que es infraestructura, lo que es salarios, personal, y, mejoras a recintos, sistemas de información, lo que es monitoreo, evaluación, cadenas de abastecimiento, productos, entregas y toda una lista de servicios y actividades que han simplemente parado. Y ahora, como esto impacta las vidas humanas, y estoy segura que todos están ah, conscientes de que la inversión de Estados Unidos sirve a otorgar 600 millones cada año, y esto afecta a 47.6 millones de mujeres que no van a tener asistencia para lo que son embarazos que pudieron ser prevenidos. Esta es la situación de los Estados Unidos. Seguro que hay muchas preguntas que podemos abordar, pero vamos a ver algunos otros acuerdos que han hecho otros donantes. Próxima diapositiva. Quería resaltar de nuevo, si ven aquí los mayores donantes, el Reino Unido, los Estados Unidos, y también pueden ver ahí los Países Bajos. Pueden ver un 70%, 86%. Próxima diapositiva. Sabemos que se han hecho anuncios de los Países Bajos y el Reino Unido para reducir, no sabemos si se traduce en reducción necesaria de financiación en relación a la planificación familiar, pero también otros donantes como Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, también han anunciado reducciones. También quiero que ha habido un monitor excelente de donaciones en cuanto a los recortes de esta financiación. Próxima diapositiva, por favor. Bien, exactamente todo esto qué significa para el año 2024, que ya está detrás nuestro, y más allá. Próxima diapositiva. Bien, el 2024 probablemente esté en los niveles históricos anteriores. Nosotros no anticipamos ni grandes fluctuaciones porque muchas de las cosas impactadas en planificación familiar solo han pasado en los últimos 2 meses. Así que pensamos para el 2025 y más allá, y que va a haber declives significativos. Disminuciones en gran parte atribuidas a las disminuciones de la OAD anunciadas por otros gobiernos donantes de Estados Unidos. Pero vamos a ver ahora a los Estados Unidos una última vez antes de que avancemos. Verán que hay mucha incertidumbre. Veo Jason que habló muy bien cuando él comentó el tema de las rescisiones. Pues para resaltar esto un poco más, tal y como les mencioné anteriormente, el Congreso de los Estados Unidos ofrece cierta financiación y luego la administración lo que hace es distribuirlo con el tiempo. Los fondos que se entregaron por el Congreso en el año 2024, que se pueden gastar en 2025 y 2026, realmente ellos lo van a hacer. Anticipamos que ellos van a llegar al Congreso y les van a pedir que se saque ese dinero y que no permiten que salga de ahí. Así que financiación dada del año pasado
que se debería estar gastando este año, eso no va a pasar. De hecho, en una audiencia reciente en el Congreso, el secretario Rubio testificó en la petición de financiación para el 2026 y específicamente preguntó esta pregunta: ¿qué se va a hacer con los fondos que les entregamos el año pasado? Y él lo que dijo fue: no vamos a gastar ese dinero. Y luego dijo: no vamos a gastar ese dinero en las actividades que apoyamos anteriormente, sino que vamos a estar haciendo actividades diferentes. Pero aquí la pregunta es, si ellos hacen eso, exactamente qué van a hacer. Y con todas las cancelaciones de contratos y la disolución de USAID, ¿cómo lo van a hacer? Esa es una de las preguntas que muchos de nosotros estamos tratando de entender. Hay mucha incertidumbre. Vamos a aprender a perder fondos que se dieron en años anteriores, y si no, ¿cómo se va a estar gastando ese dinero? ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Va a estar apoyando las decisiones que pidió la Administración y permitir esos recortes en financiación de cantidades de años anteriores? ¿O van a estar apoyando esta petición reciente de la Administración para poder completar la financiación de planificación familiar? No sabemos, vamos a estar aprendiendo más en los próximos meses, vamos a estar publicándolo en nuestro próximo informe anterior a CFP y vamos a tener una mejor idea en cuanto a cómo va a ser ese contexto en un futuro. Así que muchas gracias por permitirme cubrir todos estos problemas y estaré encantado de poder responder a cualquier pregunta, a cualquiera de estos temas. Antes de que le pase ahora la palabra a la persona que va a hacer la próxima presentación, quería decir que algunas de las cosas que he resaltado se hicieron por parte de un grupo que incluye la coalición de suministros de salud reproductiva, Planificación Familiar 2030, el Instituto Guttmacher, el Fondo de Población de Naciones Unidas. Así que muchas gracias a todos ellos. Ahora le voy a pasar la palabra a Priya para que ella nos lleve a la próxima presentación. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Adam, por toda esa información y por la presentación de Shisa. Hola a todos y a todos, bienvenidos de Track 20 y todo el equipo. Mi nombre es Priya Enma, yo soy la directora de Track 20 y hoy día voy a presentar rápidamente la inteligencia de Track 20 que ha recopilado de varios países de planificación familiar 2020 en cuanto a los impactos de esos sistemas de información. Así que Adam rápidamente resaltó los tipos de impactos que tal vez se hayan sentido en esos recortes de USAID. Para esa presentación, Gabriel Apple de Track 20, que es un consultor, trabajó con esta evaluación. Recopilamos información de varios gobiernos que forman parte o países de Track 20 y que tienen liderazgo, así que son niveles o datos de expertos. Así que en esta presentación realmente vamos a ver cómo se ven las respuestas de los países a esos recortes de USAID. Así que estamos trabajando en esto en abril y parte de mayo, ¿no? Y nos enfocamos en cómo aprender de los impactos a corto plazo e inmediatos en esos sistemas de información, de la perspectiva del gobierno. Estuvimos viendo el ejemplo, por ejemplo, en los datos de los brasileños, siguiendo un resumen del impacto de las pérdidas, y eso lo vimos gracias a las encuestas del Departamento de Salud. Próxima diapositiva, por favor. Bien, podrán ver que a mediados de abril, mediados de mayo también usamos entrevistas de gobiernos, de gerentes y pudimos monitorear varios puntos focales, y creo que nos enfocamos en datos, sistemas de datos, materia prima, servicios, prioridades, también planes de gobierno para mitigar. Así que en este seminario web vamos a enfocarnos en la información, en la inteligencia temprana que obtuvimos para saber esos impactos en los sistemas de información. Así que ¿a quién se le preguntó? Bien, los países de Track 20 participaron en esta formación anual y en el taller que acabamos la semana pasada. Y de esos países que se les preguntaron, pues 17 países respondieron, países de las zonas francófonas y
anglicanas y pudieron ver que hubieron impactos mayores y se dieron los resultados de sistemas de información y datos. Bien, aquí del resumen de las entrevistas que llevamos a cabo, pueden ver aquí con profundidad, bien, los cabezales de las encuestas, pueden ver aquí que en cuanto a los sistemas, escuchamos que los sistemas de información sanitaria rutinaria se han visto afectados por los recortes de financiación de USAID en los países consultados y eso fue de semanas a meses, impactaron servicios, las tasas de licencias debido a los niveles subnacionales y nacionales, así como también las herramientas que se usaron para reportar. También escuchamos, como muchos de ustedes ya sabrán, que los países también eh, vieron que pararon esas encuestas que se entregaran para poder recopilar datos y para algunos países esos datos y esa información era significativa y eso impactó no solo en las operaciones a corto plazo, sino también la habilidad de monitorear y reportar las metas, incluyendo las CDGs. Próxima diapositiva, también los cabezales de datos y decisiones. Escuchamos también que los coordinadores o gerentes de programas vieron que los datos se entregaban por parte de los gerentes o directores de salud general y que ellos pudieron hacer preguntas acerca de las prioridades de las actividades del programa. Así que planificación familiar era solo una parte menor acerca de preocupaciones más, comparado con preocupaciones mayores, como por ejemplo vacunas, VIH, tuberculosis. Así que algunos países están completando ejercicios de mapeo para poder entender esas áreas de vulnerabilidad. Eso incluye vulnerabilidades geográficas, técnicas y programáticas. Los oficiales de programas han recibido peticiones en cambios que ellos tal vez han visto ya en las tendencias de datos rutinarios, en cambios en los volúmenes de ese trabajo, de los servicios, de las visitas, junto con las actividades y las brechas de financiación. Anticiparon que esos recortes se sintieron profundamente. Así que eso es interesante también saber que las métricas, ninguna métrica especificó cómo los programas se deberían estar repriorizando. Los programas que reportaron un rango de, de obtener esos fondos de alguna vieron que lo que se estaba pasando era parar todas las actividades financiadas en específicas poblaciones. Así que bien, ahora voy a pasar a lo que escuchamos de nuestra primera encuesta. Próxima diapositiva. Las respuestas de encuestas sugieren que los sistemas LMI han experimentado más choques que DHIS2 porque parece ser que los colaboradores están gestionando los sistemas de logística, incluyendo la planificación familiar de muchos países. Era muy claro que las poblaciones en conflicto específico, esos programas que tienen altas necesidades, fue más difícil poder alcanzar esas áreas porque que eran las que estaban sufriendo como más. Así que el gobierno no tenía ningún colaborador ni recursos para poder gestionar eso rápidamente ante una situación de gran demanda. Inmediatamente y las necesidades inmediatas y actuales que se vieron en la encuesta parecían estar en peligro, así que se podrían imaginar que países como Nepal, con alta dependencia en esos sistemas de apoyos, también sufrieron los trabajadores que necesitaban recibir formación y funciones, y esas funciones operativas fueron interrumpidas. En cuanto a planificación familiar, también hay productos esenciales de salud para países que empezaron esa trayectoria de crear datos, ecosistemas, conectar distintas tendencias de datos, digitalización, vieron también cambios en esos HMIs rutinarios, pero hubieron más encuestados que se enfocaron en actividades de apoyo que estaban siendo afectadas y creo que eso fue bastante interesante, especialmente no solo en cuanto a las actividades, sino que también vieron que afectaba el apoyo, la capacitación, reuniones,
Así que finalmente algunos se pudieron monitorear, monitoreamos los LMIs, algunos DHIS2 de datos. Nos aseguramos de anticipar impactos también pequeños y los sistemas de monitoreo y de habilidad para reportarlos. En esta próxima diapositiva pueden ver que esto es parte, pero es un resumen rápido de las respuestas a las encuestas de los países en cuanto a los sistemas de información que usaron, y pueden ver aquí los colores que señalan el tráfico, ¿no? Lo hemos organizado aquí. Los países en rojo, por ejemplo, fueron los que reportaron más. Hubo una disrupción en sus datos y en los sistemas. Aquí pueden ver la República del Congo, Sudán, Nepal, y países que están en color anaranjado fueron los que los países que están en color verde pueden estar aquí, que no son países que estuvieron muy poco impactados porque no formaban parte de ellos. USAID. Así que ahora vamos a pasar rápidamente a un ejemplo de datos de resiliencia, que es Etiopía. Aquí que esto empezó hace bastante tiempo ya, 2023, tal vez un poquito antes, para permitir que pudieran compartir esas plataformas, incluyendo HMIS. Pueden ver aquí un ejemplo, y esto también sería uno de los servicios compartidos en esta plataforma, y todos los programas que estuvieron trabajando en esta arquitectura de salud electrónica. Pueden ver aquí que debido a los problemas significativos por los que estaban pasando, y la gestión de inventario, y las ineficiencias y los impactos de adquisición y ofertas, se pueden ver que faltaban instalaciones, habían instalaciones diferentes. Lo que hicieron aquí es revisar estos recintos sistemáticamente para asegurar de que los nombres, la ubicación, ah, de que se encontraron adecuadamente y se agreguen o se retiren mientras que sean necesarios y se alineen con los reportes de datos de PS, y para poder tener calidad de datos que nos también ayude a rendir cuentas. Todos los locales, incluyendo lo que son locales privados, fueron asignados y se les otorgó un número de identificación tenía una georreferencia, que tenía contraseñas, y también nos pudo reportar electrónicamente y procesar electrónicamente. Aquí lo que habla es de el sector privado y el espíritu de integración, y veo de que se van a sentir impulsados a crear soluciones integrales y el desarrollo de ellas sobre la manera que ah, se afecta a la planificación familiar en lo que se refiere a la información que es apilada. Depende en cuán preparados están los programas de planificación familiar para motivos de responsabilidad y gobernancia. Por ejemplo, el Ministerio de Salud efectivamente usó financiamiento del Banco Mundial y el Fondo Global para lo que son invertir en soluciones integradas, disculpen, que se desarrollaron. Otra parte interesante es que permitió una reflexión de lo que faltaba, y algunas locales que estaban siendo categorizados equivocadamente. Y Track 20, lo que estamos de acuerdo es de que fue necesaria esta reflexión, y estos reportes han mejorado y han podido traer la digitalización por medio ah, en ambos sectores. Y más importante, planificación familiar ahora está en la mesa, está involucrado activamente.
Entonces, estos indicadores que son, ah, ahora hay, hay ya modelos existentes que continuarán siendo producidos anualmente y no esperamos que ver mucho impacto en los próximos años. En el pasado, en las encuestas que se publicaron el año pasado, y estos modelos jerárquicos por país, por subregión y región y datos globales, la incertidumbre de de estos estimados tienen que ver cuando se van a tomar más en efecto, cuando empiecen a crecer estos sistemas de información, estos modelos, si es lo suficientemente buena la información que se recibe, estos datos van a convertirse más importantes en los siguientes años y hemos revisado estos. Estamos alientando a los países que revisen esta información cuidadosamente. Entonces, ahora lo que vemos, algunos indicadores de datos secundarios, también vamos a resaltar aquí la descontinuación ah, del índice informativo. Creemos de que hay otros recursos para recibir o fuentes de información, pero creemos que va a tomar tiempo para que éstas sean implementadas. Y en lo que se refiere a lo que es la descontinuación de datos acumulados rutinariamente, hasta ahorita esto puede mejorar y, por ejemplo, lo que son los registros electrónicos de médicos, en muchos países han también implementado algún tipo de segregación por edad y quizás esto puede ser limitado, por ejemplo, en lo que se requiere en área de planificación familiar, pero hay ciertos métodos específicos de que sí pueden ser interesantes y eso es todo. Gracias y ahora regreso a la sala a CP 2030 y bueno, gracias por estos hallazgos sobre la información previa y también sobre lo que estamos aprendiendo y ahora pensando sobre los desafíos que se vienen. Este es un tiempo genial para todos los que están participando a que continúen haciendo sus preguntas. Pueden hacer preguntas usando ah, el botón para preguntas y respuestas, QIA, y pueden hacer clic ahí. Hay una oportunidad para hacer preguntas. Vamos a estar respondiendo algunas de ellas por medio del chat. Y si es una respuesta breve, lo podemos hacer responderlas en la sección de preguntas y respuestas, pero también si hacen sus preguntas en el chat, haremos lo posible para responder todas sus preguntas. Y vi unas preguntas sobre logísticas simples, también preguntas sobre grabaciones, también si estarán disponibles. Nosotros no vamos a estar otorgando las presentaciones, pero la grabación del webinar sí va a estar disponible en el canal de YouTube de FB 2030. Entonces, por favor, no teman hacer preguntas. Tenemos bastante tiempo. Y si pueden, ah, voy a ahora empezar con una pregunta aquí para Adam, que era Aram, hubo una pregunta sobre los motivos para de por qué había fluctuaciones en el financiamiento de Estados Unidos en los años, a través de los años se referían a la diapositiva que mostrarte de los sub y bajas. Si puedes contarnos un poco sobre estas fluctuaciones. Sí, gracias. Y esa es una buena pregunta porque la situación de Estados Unidos es bien complicada. El gobierno de Estados Unidos, el Congreso, pone
financiamiento, otorga financiamiento cada año para planificación familiar. Y por la última década, eso ha sido unos 600 millones de dólares aproximadamente. Y eso está en la ley. Pero el gobierno, por los últimos años, tiene varios años para usar ese dinero, ¿no? Pero esto es por un periodo de varios años y las frustraciones a veces es porque el dinero no ah, llega al final del año fiscal, ¿no? Entonces, este, ah, esta entrega tiene que ver en sí con los tiempos el que se entrega el dinero y por sean nuevos proyectos, contratos, y esto es, por ejemplo, para salud global. Y también hay sub y bajas y, por ejemplo, si se usa para am, salud materna, infantil y también es si se usa el dinero. Y históricamente se ha usado a través del tiempo en un periodo de años y no. am, Ahora la pregunta es si se va a permitir hacer esto o usar este dinero en los años basados en las decisiones de este gobierno. Y gracias, Martín, por la pregunta. Y el Congreso ha votado no de que se haya algunos retiros, ¿no? Esta es la mayoría o hay un número de votos necesarios. Sí, eso es una buena pregunta. Las sesiones son dineros de que aún están esperando ser usados y para el 2025 habían unos 600 millones que Congreso otorgó y el gobierno está supuesto a usar eso, a utilizarlo. Y anticipamos de que van a pedirle el permiso al Congreso para no poder hacerlo. Y lo que requiere para responder tu pregunta es que tienen que aprobarlo y tiene que ser la mayoría, ¿no? Y, y una vez de que una vez que se haga esta solicitud al Congreso, y tengamos los resultados, nosotros vamos a compartir esta información con el grupo. Ok, ahora vamos a cambiar un poco el enfoque y a hablar sobre las fuentes de información y datos y cómo eso afecta. am, Aquí hay una pregunta, creo, de tendencia sobre la esterilización y creo que Priya Chisa mencionó que algunos cambios a las fuentes de diferentes indicadores. ¿Nos puedes mencionar un poco sobre cómo desarrollamos estos indicadores sobre lo que es esta m- mezcla de métodos y cómo tratamos de rastrear los usos de diferentes métodos, particularmente en algunas tendencias en lo que eh, hay unas tendencias en esterilización en India, Nepal y otros países que han tenido la esterilización como un método dominante y también cómo es que hacemos una medición de estos métodos. Sí, la manera que reportamos en esta mezcla de métodos, nosotros nos apoyamos en una mezcla de los encuestas que se hace por DHS y MA y los comparamos con los resultados de las encuestas más recientes. Y de ahí, eh, por lo que vemos, las tendencias en sí no han cambiado, pero sí se notó unos cambios en los últimos 3 años. Hemos repasado algunos de las prevalencias de métodos. Espero que entendí la pregunta adecuadamente. Voy a emprender con la pregunta de Chisa sobre los sistemas de HMI, LMI y algunos indicadores. Si podemos producir ah, herramientas y
también diseñado un DHIS2 y un promedio del uso moderno que es y nosotros usamos esta información am, para determinar qué países están aumentando el uso y, por ejemplo, ah, podemos tener una información y datos sobre los desabastecimientos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos talleres de capacitación donde tenemos la construcción de estos indicadores y también podemos ah, indicar algunas señales importantes por país en términos de nuestra capacidad para monitorear. Y ahora, Jason, escuché solo parte de la pregunta sobre esterilización. ¿La podrías repetir, por favor? Sí, la pregunta ah, era de que si se notaron algunas tendencias en esterilización en hombres o mujeres y por ejemplo, en países en India donde este método ha sido dominante y si tenías algunos comentarios acerca de ello. Sí, creo que, bueno, me estás preguntando basado en los datos rutinarios o información rutinaria o basada en encuestas. Ah, sí, sí podrías quizás tú ah, responder. Bueno, si esto tiene que ver con el desafío de usar estos sistemas LMIs y HMIs, por ejemplo, en lo que se refiere a métodos mixtos y cuando hablamos de esterilización, estamos hablando de mujeres de edades de 15 a 49 años, particularmente en India, ha, em- ha tenido una esterilización en una edad joven y aún se cuenta como una usuaria. Muy bueno para medir métodos que se distribuyen regularmente, pero a medida que pasamos los datos de encuestas, tal vez perdamos eh, opiniones de los métodos que han usado la gente en métodos de largo plazo, métodos permanentes como dispositivos intrauterinos. ¿Por qué? Porque hay una discontinuación. Acaba siendo más difícil cuando nosotros, si no tenemos nosotros las encuestas, esos datos de encuestas, porque, por ejemplo, es interesante el ejemplo de la India, que hemos hablado incansablemente acerca de los declives de esterilización que vimos en la última encuesta y por qué eso pasó. Tal vez acaba siendo complicado, así que gracias por haber hecho esa pregunta. Y Priya, si usted quiere añadir alguna cosa, bienvenida. Sí, creo que parte de eso, por ejemplo, en la India, el país tiene una manera de gestionar el tema de esterilización bastante bueno, así que ellos no están manteniendo los datos acerca de la información de la gente que fue esterilizada anteriormente. Para poder mitigar esto, nosotros lo que tratamos de hacer es usar también herramientas de estadísticas de servicios, pero eh, ha habido bastante declive, ha habido bastante énfasis en los métodos eh, que se han usado por parte del gobierno, específicamente en relación a ampliar la mezcla de métodos, incluyendo los inyectables. Ha habido un poco de dificultad en relación a los dispositivos intrauterinos. También hemos podido ver específicamente la prevalencia en las encuestas en comparación con lo que hemos visto en cuanto a los números. Así que de los sistemas rutinarios hemos visto el otro problema ha sido que las mujeres en India, de las mujeres de edad media, la esterilización ha sido bastante baja. Hemos visto que ha habido un cambio también en cuanto a las inversiones que se han estado haciendo por parte del gobierno. Ha habido, hemos visto también que ha habido muchas mujeres que han estado retrasando el dar a luz. También quiero resaltar, si se me permite, no sé si Jason me lo va a permitir. Quería resaltar una cosa. Bien, déjame un
momento que luego le dé la palabra a usted. Vamos a cambiar ahora un poco de tema y regresaremos a eso. Mis panelistas, si quieren también poner las respuestas por el chat, algunas de las preguntas fáciles. Veo una pregunta ahora que está relacionada con recursos humanos y la percepción también de la infraestructura física de DAF Gillespie. No sé si puede hablar un poquito acerca de algunos de nuestros impactos del equipo que ha estado llevando a cabo esas pruebas y los tipos de datos que estamos tratando de recopilar y si estamos escuchando alguna cosa acerca de recursos humanos en cuanto a la infraestructura física que se necesita para poder administrar e implementar la planificación familiar. Por supuesto, en la planificación familiar 2030 hemos estado teniendo un equipo de tareas internas, hemos estado trabajando con los centros para poder contactar también a los puntos focales. Hemos trabajado con USAID, hemos trabajado con el Fondo de Población de Naciones Unidas, hemos podido recopilar información acerca de cómo USAID tiene los recortes que han afectado al trabajo, al medio ambiente, con las preguntas acerca de cómo ha afectado eso a los trabajadores, los impactos en los sistemas de datos, los impactos de los servicios que se proveían. Así que tenemos perspectivas de esas encuestas y sus resultados. Así que voy a poder compartir, si quiere, con usted esas percepciones. Gracias. Y Priya, creo que usted quería responder a una pregunta en relación a las respuestas que los países, eh, en cuanto a las respuestas o lo que estaba pasando en los países en base a los recortes. Yo estaba más bien respondiendo a la pregunta de la doctora Nashari en Pakistán. Sí, adelante. Estoy tratando de responder. Sí, adelante. Bien, la pregunta que hizo fue acerca del ejemplo de resiliencia de parte de Etiopía y cómo se han integrado eso en otros sistemas de datos. Así que es una pregunta importante e interesante. Ha habido bastantes países que están luchando de diferentes maneras ante este problema, ¿no? Se desarrolló una plataforma de intercambio de información de salud. eh, Hubo también los informes médicos electrónicos y los datos de preparación de emergencia y de respuesta. Luego también esto de las regiones de conflicto y de los datos de los servicios. Y lo que vieron es que hubo mucha confusión en cuanto a las necesidades de las diferentes regiones en base a qué datos estaban viendo en cuanto a esos datos de salud, ¿no? Lo que hicieron fue desarrollar una solución de datos para poder permitir que esos diferentes sistemas de datos pudieran trabajar juntos. Así que una cosa que desarrollaron fue un registro maestro que estuviera en todos los servicios de Etiopía y que fuera mapear y que, y que tuviera diferentes nombres para los mismos servicios que estaban creando muchas discrepancias en materias primas. Entonces, también lo que hicieron fue, va a ser un gran impacto para el futuro en cuanto a costes, recursos, y esto les va a estar ayudando a proteger el dinero limitado que tienen. Y creo que otros países están tratando de hacer lo mismo. Muchas gracias, Priya. Sí, eso nos ayuda. Y hemos hablado acerca de los sistemas HMIS, como tienen bastantes limitaciones y vamos a perder los fondos del Departamento de Salud, como sabemos, han sido ya terminados, pero ha habido conversaciones en relación al futuro
de la encuesta los demográficos de salud. Ha habido una pregunta también de Oleneque en relación al impacto de la pérdida de los fondos por parte del Departamento de Salud, cómo se puede mitigar eso. También ha habido una pregunta de parte de UNICEF que esa mezcla también ha sido afectada, el componente del Departamento de Salud a esto, tal vez Shisa puede añadir alguna cosa al respecto para que aprendamos, y también la pérdida de fondos del el Departamento de Censos, cómo puede afectar nuestra capacidad para llevar a cabo estas encuestas. Así que hay Nika, hay una conversación activa acerca del futuro de los demográficos de salud. Ha habido un programa de encuestas que se ha terminado y no parece ser que se vaya a revertir esa terminación. Varios países llevaron a cabo encuestas que no se completaron y se había completado toda esa recopilación de datos, pero los informes finales no se publicaron, así que eso incluye Nigeria, varios países también como Etiopía, Malawi, Zambia y otros. Así que hay un esfuerzo, no le llamaría tampoco para rescatar, pero sí resucitar esas encuestas que se completaron en ese campo de trabajo, los últimos esfuerzos necesarios, los datos que están ahí disponibles. Nosotros esperamos que esos datos acaben estando disponibles. Lo que no sabemos es cuándo, pero sí que hay miembros del equipo de encuestas de salud demográficas que están trabajando en ello. Pero más allá de eso, no sabemos acerca del futuro de las encuestas de salud demográfica. Sí que les diría que hay conversaciones vibrantes y activas. Yo no estoy esperando que haya ninguna encuesta en el campo de trabajo y que sean nada diferentes o que haya nada parecido en el futuro cercano, ¿no? Así que nosotros confiamos en los modelos del MIS, HMIS. Servicios mezclados. Sí, gracias por eso. Las mezclas, como todo el mundo sabrá, implementadas por parte de UNICEF, y los Estados Unidos es el mayor donante de UNICEF. Así que todos esos recortes de fondos, presumimos que va a haber fondos o recortes de fondos de UNICEF, pero no hemos escuchado nada acerca de eso que vaya a llegar a los países. Simplemente es cuestión de tiempo que continúen esos cortes. Le diría que la estructura de mezcla de fondos tal vez sea algo diferente del Departamento de Salud, algo que es un proyecto más de compartir costes, ¿no? Pero estamos esperando que esto tenga algún tipo de impacto. Bien, gracias. Lo que voy a hacer ahora va a ser mirar las preguntas que están aquí. Priya, esa fue una muy buena respuesta. Dice uno de nuestros colegas de Madagascar que se ha traducido algunos de los impactos en los sistemas de datos de Madagascar, así que sería muy bueno poder ver ese comentario y es información muy interesante la que sale ahí. Luego ahí tenemos algunas preguntas en relación a la movilización de recursos domésticos y a las autoinversiones por parte de los países en sus sistemas de salud. Adam, yo ya sé que eso no es en relación a los gastos domésticos, pero en cuanto al apoyo general para planificación familiar, hemos hablado que 40% de USGs apoya la planificación familiar, que es un donante bilateral. No sé, yo creo que sea mi pregunta acerca de la viabilidad de realmente cumplir con los mismos niveles de financiación del gobierno estadounidense, así como los donantes europeos que han anunciado también recortes en ODA. Bien, y antes de que yo responda a esta pregunta, simplemente quería añadir un comentario en cuanto a los fondos de los Estados Unidos a UNICEF. Shizu estaba hablando antes de esto, monitoreamos eso, y en la petición reciente de la Administración al Congreso, de nuevo esto fue una petición y el Congreso en último lugar es el que decide, pero la Administración de Trump ha pedido eliminar los fondos de UNICEF.
no dice específicamente que no van a dar ningún tipo de fondos, sino que está tratando de crear una cuenta completamente nueva para que ellos puedan decidir exactamente cómo van a entregar esos fondos a las distintas áreas. Así que el flujo de fondos tradicionales que la administración usaba para brindar esas contribuciones clave a UNSF, que sería que Estados Unidos está usando UNICEF, como han hablado ya ustedes, para implementar diferentes programas, y que todo esto tal vez esté ahora parado, y ya que ellos están proponiendo eliminar significativamente los fondos de salud global, como Shisa mencionó, yo creo que eso va a tener un impacto significativo en este tipo de trabajo. Para regresar a la pregunta, Jason, de cuál es la probabilidad de que de los donantes europeos, creo que vimos una pregunta de Carl acerca de los donantes que tal vez entraron en el 2017 para cubrir esos recortes proponiendo por parte de la primera administración de Trump. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pueda pasar ahora, ¿no? Como pasó en el 2017? Esa es una gran pregunta, porque muchos de estos donantes, como mencioné, ya han anunciado ya que van a estar haciendo recortes a la ODA. Así que en cuanto a la planificación familiar, ese apoyo, si ya han hablado de eso, ¿qué otras áreas, no? ¿En qué otras áreas van a estar haciendo recortes? Todo esto está pasando muy rápido. Podría ser cambios por parte de algunos de estos donantes hasta poder llegar a los 600 millones de dólares al año. Yo creo que es mucho, y creo que quién podría posiblemente reducir recursos, ¿no? Para poder luego rellenar esa brecha o ese agujero. Eso es algo que estamos monitoreando en los próximos meses. Hay información adicional que va a estar disponible a medida que sepamos más del Congreso, qué es lo que van a hacer, si se van a tirar para atrás, la próxima administración, qué va a pasar. Así que vamos a estar incluyendo cualquier cosa que encontremos, cualquier otra evaluación en nuestro próximo informe. Lo siento que no tenga información más específica. El- Creo que de esa cantidad, porción de donantes, creo que es casi la mitad. Creo que la inversión global, no sé, estamos viendo una inversión global de mitad del 40% de los Estados Unidos, es una gran cantidad. Y no creo que hay un espacio fiscal. Los gobiernos domésticos tienen un espacio fiscal para aumentar sus gastos y llenar esta brecha. Depende del país y depende mucho del país, y definitivamente sabemos de que muchos de esos países que dependían más de los recursos de USAID son los que tienen ah, menos capacidades, ¿no? En lo que es un espacio fiscal para poder financiar sus propios programas. Y ahora sé que tenemos algunos expertos en el webinario para hablar sobre lo que es abastecimientos, ¿no? De productos y qué significa el fin de USAID, asistencia de los Estados Unidos para planificación familiar. De esos 600 millones, creo que un promedio de 10%, un 10%, unos 60, 70 millones fueron directamente a compras y productos, ¿no? Martín, 61 millones. Creo que la pregunta en el chat es sobre lo que son los productos y entender qué se ha hecho, entender cuáles son esas fechas, es- y también si se podría garantizar de que estos productos y el abastecimiento se asegure mientras que llegan a estos últimos ah, kilómetros, y quería si podrías responder o si lo puedes poner en el chat por escrito. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Tienen preguntas excelentes. Am, Aquí hay una pregunta también, quizás una pregunta sobre necesidades que no están siendo respondidas, y no hemos hablado mucho sobre estos.
HMIS y qué haríamos si no pudiéramos ah, tener una mezcla. ¿Qué podríamos hacer, no? Si podrías, por favor, responder. Veo que la respuesta es desde el momento. Por el momento no podemos calcular lo que son necesidades que no han sido ah, cumplidas, ¿no? Y, por ejemplo, no es solo un indicador, es una manera, se requieren varias encuestas y no tenemos en estos momentos un indicador que se podría decir que es exacto sobre estas necesidades que no están sido respondidas. Pero sí puedo decir, no puedo decir lo contrario, está correcto, pero sí se puede producir algunas calculaciones en los próximos años con muchísima incertidumbre sobre las necesidades que no están siendo cumplidas. Y sí, mientras que nos alejamos más y más de nuestros últimos puntos de datos con estos modelos, nuestra incertidumbre aumenta más. Entonces, una pregunta excelente de una participante anónimo. Gracias. Y entonces, sí hay algunas preguntas y voy a abrir esto para decir quien quiera responderlo. Más allá de promover, de que se restablezca el financiamiento, ¿qué piensan que serían maneras de ayudar a los países a navegar los recursos, esta reducción de recursos? Como mencionaron, Brilla, mencionaste en tu encuesta, preguntabas a países qué es lo que estaban usando para responder en términos de data. Sé de que hubieron solicitudes de algunos países para ayudar a entender cuáles son estas pérdidas y responden. Cualquier respuesta que se pueda dar sería útil. Dice que es una pregunta difícil responder esto en los próximos meses. Creo que lo que hemos visto han habido éxitos, bueno, no éxitos, pero lo que algunos países están haciendo que sí, bastante interesante. Los que parecen ser más interesantes en resiliencia para futuro son los cambios de seguros. La mayoría de las personas no mencionaron el seguro como manera, algún tipo de esquema de seguro social que, eh, que se han empezado y hay algunas dificultades de, pero este es un instrumento ah, y a nivel nacional y la planificación familiar necesita, ¿no? Ah, ser estructurado adecuadamente en estos esquemas de seguros de salud y que sean por ejemplo, para métodos de largo plazo. El sector privado está completamente no desconectado y creo que en términos de métodos de alto costo, creo que es importante eh, entender que este es otro tipo de información y estar consciente también de que los sistemas de salud primarios ar- van a ser los que, como la ¿no? Para asegurar de que se acumule información de planificación familiar y los indicadores que se tienen que dar de prioridad para determinar no y se tiene que reconsiderar el programa, qué es más importante para estas mujeres y usar el dinero público, ¿no? Que es tan limitado y sumarle algunas de las inversiones que ya existen en programas sanitarios ya existentes. Por ejemplo, también en Zimbabue, ah, ellos, eh, ellos están acostumbrados a estos choques, ¿no?
a estos impactos y lo que ellos han hecho con todas estas personas que han perdido trabajos, bueno, es lo que están pensando. Por ejemplo, estas enfermeras, doctores de VIH están tratando de no absorber un poco, el sector público ha tratado de absorber algo de esto, ¿no? Y estos productos, que es cuando no tienen las logísticas de costos, por ejemplo, ah, algunas estrategias de inmediatas que puedan servir al corto plazo. No, gracias. Definitivamente estamos tratando de trabajar con nuestros centros nacionales para entender los impactos y las solicitudes de información de datos, que eh, como la prioridad que le tienen a estos datos y considerar cómo poder apoyar a estos países para darle prioridad a, no, en este ambiente que está escaso de recursos. Hablamos sobre el espacio de financiamiento y creo que tenemos que trabajar, am, continuar tratando de apoyar en estas áreas. Y diría de que en términos creo que de Catherine Church, Catherine hizo una pregunta sobre cómo podemos ah, tomar algunas lecciones de los países que tienen ingresos medios y medios bajos. Ah, Creo que no han sido así apoyados de una gran manera. Ah, en los años 90 y los 2000, inicialmente creo que hubo muchísima oportunidad con ICFP, y en los Latinoamérica y Caribe. ah, Aprendimos de que ah, cuando se redujo el apoyo de asistencia de Estados Unidos, ah, se hubieron algunos adaptaciones que se hicieron, algunas que se fueron útiles, algunos no tanto, según una serie de métodos que habían disponibles y aprendimos de que se pudo crear algunos nuevos espacios. Y en FP 2030 y como comunidad de planificación familiar, sí hay algunas pautas que se pueden tomar. Por ejemplo, estaba de Monica Kerrigan, se mencionó algo sobre el sector privado versus el sector público y planes de aprender y sí, hay grandes socios que nos han ayudado a ver los servicios del sector privado, cómo han aumentado, si algunas reducciones en el sector público. Y quizás, Priya, nos puedas ayudar a ver la disponibilidad del sector privado basado en los datos que tenemos de nuestros sistemas en algunos países. Quizás podemos hacer esto brevemente antes de cerrar. Así, definitivamente, MCI es nuestro sistema de evidencia de rendimiento en lo que es medidas de planificación familiar. En el pasado hemos tenido interrupciones en los sistemas sanitarios, especialmente durante la pandemia, y que se mostró como a través de estas interrupciones hubieron países que pudieron a, adaptarse y también se pudo repasar cuáles fueron algunos de estos impactos a nivel nacional en lo que era la provisión de servicios para niñas y mujeres mundialmente. ¿Y ya? Sí, Jason, en sí respondiste las preguntas. Muchos países en sí no tienen una lista completa del sector privado, ¿no? Y en Etiopía, por ejemplo, ahora que tienen el sector privado mapeado, se les da una identificación cuando se registran
para una licencia. Entonces, es una manera que podemos capturar información, sino lo que hemos visto en otros examinaciones de datos. En Kenia, por ejemplo, se les si los capacita al sector privado, lo pueden reportar o dar informes. Pueden haber incentivos, ¿no? Pero simplemente no hay incentivos para que ellos otorguen estos reportes. eh, y también involucrar al sector privado y que participe, ¿no? Por ejemplo, otros tipos de intentos se han hecho con lo que es el lado farmacéutico, am, pero en sí no es algo que sea consistente y dure a largo plazo. Bueno, gracias a todos ya llegamos a los 90 minutos. Quiero agradecerles a todos inmensamente por su trabajo increíble que continúan haciendo en un momento difícil y responder a todos estos impactos a nuestro sector. Y reconozco que muchos de ustedes están entrando sin tener una situación clara en lo que es el trabajo, ¿no? Pero aún están comprometidos con este sector y vamos a seguir trabajando en los próximos meses para poder preparar nuestra próxima publicación de datos y anticipamos tener eso disponible antes o para el de ICFP. Estamos colaborando cercanamente con ICFP para apoyar con estas conversaciones, ambos en la medición y también aprender sobre el rol o el papel que tiene el sector privado. Y quiero decir que con- también resaltar nuestra necesidad para continuar apoyando y defendiendo lo que es planificación familiar. Eh, Quiero agradecer a nuestros presentadores de hoy y si me sacan del enfoque, quiero agradecer a Adam Fría y Priya nos acompaña ya es noche en India y quiero mencionar que siempre es un placer trabajar con estos socios de datos y aprender sobre los impactos y espero que ustedes nos ayuden a apoyar a la comunidad de planificación familiar para entender cómo procedemos y cómo nos adaptamos y cómo aprendemos cómo aprendemos estos impactos, ¿no? En ciertas ah, poblaciones en particular y cómo desarrollar respuestas resilientes, como lo hicimos durante los tiempos oscuros de COVID. Espero que tengan un resto de su día o tarde excelente.